Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este miércoles 7 de agosto del 2024. Disculpen porque estábamos teniendo problemas de audio con la computadora de Gabriela, nuestra invitada de hoy, pero parece que ya se solucionó. Entonces, pero antes de pasar con Gabriela, vamos a hacer una pequeña oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Haz, Señor, que en nuestra casa, cuando se hable, siempre nos miremos a los ojos y busquemos crecer juntos. Que nadie esté solo, ni indiferente, ni aburrido. Que los problemas de los otros no nos sean desconocidos ni ignorados. Que pueda entrar quien tiene necesidad y sea bienvenido. Señor, que en nuestra casa sea importante el trabajo, pero no más importante que la alegría. Que la comida sea un momento de gozo y de conversación. Que el descanso sea paz del corazón y del cuerpo. Que la mayor riqueza sea estar juntos. Señor, que en nuestra casa el más débil sea el centro de atención. Que el más pequeño y el más viejo sean los más queridos. Que el mañana no nos dé miedo, porque tú, Jesús, siempre estás cerca. Que cada gesto esté lleno de significado. Que te demos gracias por todo lo que la vida nos da y tu amor nos ofrece. Señor, que nuestra casa sea un lugar de acogida como la tuya en Nazaret con María y José, y como la de tus amigos Marta, María y Lázaro en Betania. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí pasamos con Gaby. Am, Le damos la bienvenida a Gaby. Gracias, Gaby, por estar con nosotros. Hola. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a pedirle permiso en realidad al Señor para poder adentrarnos a, a conversar con respecto a la Madre del Cielo. Necesitamos pedirle permiso, siento yo, porque vamos a hablar de María. Y para hablar de María necesitamos el permiso de Dios. Así que vamos a hablar de la Anunciación. Y María era una mujer, una jovencita abierta a este gran misterio, al misterio de amor. María siempre estuvo dispuesta. Por eso vamos a decirle hoy, Madre Inmaculada, contigo y junto a tu presencia decimos, ven Espíritu Santo, quiero estar un momento contigo y deseo que este momento esté consagrado solo a ti. Ven a tocar mi mirada interior para que pueda contemplar tu gloria divina, que no tiene límites. Sumérgeme en tu divino amor para atesorar en el corazón este regalo de la maternidad divina en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ya con la Santísima Madre vamos a seguir meditando y humanizándola. Vamos a traer a María en nuestra humanidad porque ella era muy humana. Ella era una niña, una jovencita que se enfrenta en esas condiciones, en ese tiempo, en una cultura muy machista. Hay que remontarse a más de 2000 años en donde la sociedad no tiene que haber visto con muy buenos ojos a, a una niña embarazada. ¿Cómo habrá sido el anuncio? ¿Cómo habrá sido el momento de la anunciación? María estaría haciendo las labores domésticas, quizá estaba contemplando la naturaleza, quizás estaba en un momento de oración. Es todo un misterio. Es un misterio que solamente el Señor y la Madre lo saben. Nosotros creemos en este misterio por fe.
Veamos el texto bíblico en Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Encontré muy lindo esto. Dice: la casa de la Virgen María, esposa de José, en Nazaret de Galilea, estaba siendo Herodes, rey de Judea. Y María le dice al ángel: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo ha de ser esto? Porque no conozco varón. Si bien es cierto, María estaba casada, dice, desposada con José, en el fondo para nosotros ellos estaban de novios, ellos estaban prometidos, aún no vivían juntos, pero ella confía plenamente en los designios de Dios y dice: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y una palabra muy bonita que aparece aquí dice: no temas, María, no temas. Vamos a imaginarnos a esta jovencita. Dice la historia que tiene que haber tenido alrededor de 15 a 16 años. Entonces vamos a pedirle a la madre. Yo te invito a hacer esta oración, es muy linda, porque con esta oración vamos a lograr entender la maternidad de María y también nuestra filiación, filiación y paternidad para las que somos mamá. Préstame, madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro nunca volveré a pecar. Préstame, madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierto con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, tu hijo para poderlo yo amar. Si tú me das a Jesús, ¿qué más puedo desear? Esta será mi gran dicha por toda la eternidad. Amén. Bueno, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver el anuncio de la espera de un bebé. Imaginemos la sorpresa de ser madre para María. ¿Cómo se habrá sentido ella si no conocía varón? Ella, no sé si habrá sentido temor, sorpresa, porque temor tiene que haber sentido porque el ángel le dice: no temas, María.
¿Cómo voy a enfrentar esto? ¿Cómo le voy a decir a mis papás? ¿Cómo le voy a decir a José? Por otro lado, el contexto del anuncio. ¿Cómo queda embarazada? ¿Cuál es la explicación que ella va a dar si no estaba viviendo con José? ¿Cómo espera el hijo? Recordemos que María, cuando queda embarazada, cuando le dice el ángel eh, que el Señor le ha elegido para ser la madre de Dios, también le dice que la prima, Isabel, estaba ya embarazada de 6 meses. Y María toma la decisión de ir a acompañar a su prima y parte. No lo piensa 2 veces, ella parte. Entonces la espera de ese hijo, yo no sé cómo habrá sentido María, humanicémosla, porque nosotros tenemos la imagen de María eh, tan celestial, tan idílica como la pintan los cuadros, pero ella tiene que haber pasado momentos de mucha congoja, de mucha angustia, de mucha soledad también. Quizás ella se sintió en algún minuto, ¿cómo hablo con mamá y papá? Y todo esto se va registrando en la memoria de la concepción. Cada uno de nosotros fuimos concebidos en un contexto concreto. Tú y yo, nuestros hijos, nosotros los esperamos en un contexto concreto. Todo esto que hemos sentido nosotros también lo sintió María. Y también por eso es que Jesús se hizo hombre, se plasma en María y vive todo lo que un ser humano puede vivir. Y por eso Él nos puede redimir de todo, porque Él vivió incluso la angustia de la mamá, la soledad de la mamá, tener que viajar a lomo de burro de una ciudad a otra por días. Tiene que haber sido muy complicado eso. Entonces vamos a pensar cómo fue mi concepción también. Imagino cómo me esperó mamá, cómo fue el momento en que le dijeron, estás embarazada. O cuando a mí me dijeron que estaba embarazada. Yo les quiero contar que yo no tenía vínculos con María. Para mí María era la mamá de Jesús y ya. O sea, conmigo no tenía nada que hacer. Pero cuando aprendí a humanizar a María, a entender a María desde su ser mujer y a través del rosario, que me costó mucho aprender a rezarlo, me fui amigando y me fui sintiendo hija realmente de mi mamá y de la Madre del Cielo. Por eso es que es importante ver, entender esta concepción de María, esta anunciación que nos va a permitir también descubrir cómo fue la noticia de nuestra mamá cuando le dijeron que estaba embarazada. Fíjense que en la concepción adquirimos los primeros recuerdos, experimentamos los primeros sentimientos. También allí aparecen los primeros traumas. Cómo fuimos esperados es algo que nos quedará guardado en nuestro inconsciente. Quizás la mamá pensó en un minuto, me voy a hacer un aborto, no es aún el tiempo, qué sé yo, hay tantas cosas que pasan por la cabeza. O simplemente, en mi caso, mi mamá le costó mucho embarazarse de mí. Entonces estaba muy ansiosa, tenía mucho miedo a perder al bebé. Entonces todo esto se fue traspasando al bebé, ¿cierto? Lo fue
absorbiendo yo como una esponja. Entonces, ¿de qué manera me acogieron o no? Si fuimos amados o rechazados, quizás fuimos anhelados a un sexo y nacimos de otro. ¿Cómo mamá aceptó o no nuestra concepción? Si mamá sufrió miedo o ansiedad, también María. De hecho, tiene que haber sentido miedo cuando el ángel le dice no temas. También estaba ansiosa. O quizás estuvo enferma o asumió los malestares con paciencia, las aprensiones que vive en el embarazo, los miedos, los sentimientos gratos y felices que tuvo también, el lugar de hijo que esperaba. Y aquí dice, si has tenido hijos, ¿cómo recibiste la noticia de ser mamá o papá? Porque el papá también tiene un peso muy importante en los afectos del hijo, en la memoria del hijo. Dice toda mi historia de embarazo con 13 años, una chica de 13 años. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo reaccionó la familia? Imagínense, se entera quizás por un atraso eh, de su ciclo. La familia, seguramente la primera reacción fue reto, rechazo y qué es lo que sintió el bebé. O sea, dice ahí, lloré por 2 semanas. Estas 2 semanas de angustia la sufre el bebé. Quizás pensó en un aborto, que no es el caso de María, pero hoy en día la sociedad es muy común esto. ¿Y cómo recibió José el anuncio? Esto está en Mateo 1, del 18 al 25. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José y antes de que se unieran, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que habló el Señor por medio del profeta diciendo, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamarán su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. También José tuvo todo un montón de sentimientos cuando se entera que María iba a ser mamá. Vamos a ver el papá. ¿Qué importancia tiene el papá en el niño? Dice, siempre decimos que Jesús asumió nuestra condición humana menos en el pecado. Y desde esta perspectiva podríamos hacer una interpretación un poco libre del anuncio a José. Y podríamos pensar cómo José se enteró que María estaba embarazada. Quizás por ella misma, por comentarios, porque se dio cuenta. Y ante esto podríamos poner una experiencia de rechazo. Quizá el papá en un comienzo dijo, no, yo no quiero esta guagua, no tengo nada que ver con ella, por lo tanto, pensaba él repudiar a su mujer. De hecho, la escritura lo dice.
Y fíjense que el rechazo es algo que marca hondamente la vida. La experiencia de rechazo es algo que aparece muchas veces a lo largo de la vida. A veces quedamos marcados por ella desde la concepción. ¿Cómo hemos sido aceptados? ¿Qué me pasa cuando he sentido el rechazo? ¿Cómo reacciono ante la posibilidad de no ser aceptado, no tomado en cuenta o no valorado? ¿Se imaginan cómo sintió María cuando José, me imagino que no le creyó en un comienzo, pero ¿cómo va a ser eso si no estamos viviendo juntos? ¿De dónde sacaste eso? O sea, tiene que haber sido muy fuerte el sentimiento que le transmite el papá a, a la mamá y al hijo, ¿sí? ¿Cómo nace Jesús? Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. También José, que era de descendencia del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Finalmente, José acepta a María, la protege, la cuida y nacer es dejar esa seguridad. Jesús sale de ese lugar seguro que estaba en la panza de mamá, ¿cierto? Y cuando se nace, se habla de que la mamá da a luz. Pero el nacimiento es nuestra primera experiencia traumática. ¿Por qué? Porque se está en un medio acuático y sale a un ambiente seco. Todo el sistema circulatorio cambia. Cuando estamos dentro de la panza de mamá, nuestra circulación, la sangre circula al revés. Al nacer empiezan a funcionar los pulmones, por lo tanto, cambia todo el sistema para poder vivir y sobrevivir en este mundo. Por lo tanto, un tremendo trauma, tanto para la mamá como para el bebé. En el caso de María no fue así, al parecer no fue así. Pero, ¿quiénes esperaban a este bebé? En el caso de Jesús, María estaba sola, en un pesebre, en medio de animalitos. Me imagino el hedor que tiene que haber habido ahí. No tenía lugar en ninguna parte. Estaban solos, sin la familia, sin una partera, sin, sin las comodidades básicas que quizás todos nosotros tuvimos. Y a nosotros sí nos esperaban, pero ¿hay quién lo esperaba? Nuestra experiencia de apego está ahí. Es esa experiencia de sentirnos amados. ¿Cuánto era el caudal de amor que la Madre del Cielo tenía por su Hijo? Que Él fue capaz de transmitirnos todo ese amor para toda la eternidad, para toda la humanidad. María se transforma por el gran amor que le tenía a su Hijo en mamá de todos nosotros. Porque en la maternidad de María, la anunciación se sigue produciendo cada vez que nace un niño y que las mamás dicen sí. De una u otra manera, María está allí
en ese ser mujer que acepta la vida. Por lo tanto, nuestra historia tiene que reconciliarse. Toda nuestra vida es un conjunto, es una línea continua de tiempo. Todos en un momento llegamos a existir, nacemos, nos desarrollamos y morimos. Nuestra vida transcurre a los ojos de Dios. Nada escapa de su mirada. En el Salmo 139 lo relata. Tú me escrutas y me conoces. Sabes cuándo me levanto y cuándo me acuesto. Porque nada escapa a la mirada de Dios. Y en el profeta Jeremías nos hace conscientes de esa realidad. ¿Cierto? En Jeremías habla de que Él nos formó en el vientre materno y nos escogió. A Él fue como profeta de las naciones. Todos nosotros fuimos escogidos por Dios, fuimos plasmados por Dios y somos el deseo profundo de su corazón. Cada ser humano es un proyecto del amor de Dios en esta tierra. Cada uno de nosotros es un proyecto que muchas veces no hemos querido cumplir, pero que Él tiene grandes expectativas con cada uno. Así que yo les invito a pensar cuál es el proyecto que Dios tenía pensado para mí o tiene pensado para mí. Aún es tiempo de cumplirlo. Por lo tanto, nuestra historia tiene que reconciliarse. Hay una necesidad de muchos perdones que tenemos que hacer. Tenemos que perdonar a mamá, a papá, también perdonar a nuestros hermanos o familiares más próximos, perdonar a los que nos han causado daño, perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a Dios. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque necesitamos liberarnos. Recuerden que Jesús cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, nosotros cuando comenzamos a perdonar, empezamos a desatarnos, desatamos a mamá. Muchas veces no tenemos una buena relación con la mamá, porque estuvimos 9 meses en la panza de la mamá y quizás mamá tuvo que enfrentar dificultades, necesidades económicas, necesidades afectivas, quizás en un contexto político complicado, no sabemos qué es lo que vivió nuestra mamá con nosotros. Y nosotros lo sentimos como una agresión personal. Y tenemos muchas veces un rechazo con la mamá y no entendemos por qué. También perdonar a papá, porque quizás papá en un comienzo no aceptó la noticia con tanto agrado que me esperaba. Quizás papá por el trabajo tuvo que estar muy ausente. Quizás mi papá era violento o machista. Quizás mi papá eh, era solamente el proveedor y no sabía entregar cariño. Por lo menos en mi época, los papás eran más bien prácticos, ¿no? El hombre, antiguamente se decía, el hombre es de la calle y la mujer es de la casa. Pero no es así. El papá tiene que involucrarse efectivamente con los hijos, perdonar a nuestros hermanos o familiares más próximos. Quizás había muchas diferencias entre los hermanos, diferencias de afecto, diferencias físicas. Yo les cuento que somos 5 hermanas
pero ninguna de nosotras es parecida a la otra. Somos tan diferentes y somos hijas de la misma mamá y del mismo papá. Pero cuando nos ven juntas no pareciera que fuéramos hermanas. Entonces, porque hay una bajita, otra morenita, otra es colorina, muy, muy pecosita, una rubia y así. Somos muy diferentes entre nosotros. Entonces, habían comparaciones, entonces hay que perdonar. Perdonar por lo que nos dijeron, perdonar por lo que escuchamos cuando bebés, perdonar a los que nos han causado daño, quizás profesores en el colegio, tíos, abuelos, no lo sé. También perdonarnos a nosotros mismos, creo que eso es un proceso que más cuesta, ¿no? Perdonarse a uno mismo por no amarnos tanto, por no cuidar nuestro cuerpo, por agredirnos constantemente. Y también perdonar a Dios, no desde el adulto, sino que desde el niño, ese niño que no entendió el por qué tuvo que vivir lo que tuvo que vivir. Entonces nuestra historia tiene que reconciliarse para poder ser plenos. Yo miro a María, que es esa madre encantadora, maravillosa, que lo único que hace es amar sin medida a todos. Incluso cuando mataron a su hijo, ella se reunió con los discípulos cuando Jesús le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Y a María le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. En ese gesto nos entregó una Madre Celestial a todos nosotros. Yo gracias doy al Señor cada día por María, porque a través de ella yo me pude reconciliar con mi mamá, porque logré comprender que una mamá nunca quiere dañar a un hijo, pero los acontecimientos, la historia, todo lo que pasa, muchas veces nosotros transmitimos ese dolor a nuestros niños y dañamos. Por eso nuestra sociedad está tan enferma. Y estoy hablando de una sociedad en el mundo. El mundo está enfermo, estamos llenos de odio. Por eso nuestra historia ha de reconciliarse. Yo aquí tengo que hacer un paréntesis porque tengo que dar volumen a esto. Así, me vas a... Se te fue el sonido, Gaby. Más bien se salió tu... Ahí sí. Voy a dar el sonido. ¿Se escucha? sí, sí se escucha, pero muy bajito. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos, y el que es santo y poderoso hoy aguarda por mí, sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí. El alma brota de canto del Señor. Te ha amado más que a los ríos del campo. Por el Espíritu Santo, ella habita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí. Mi alma canta
los ojos al ver mi pequeñez, se detuvieron sus ojos y el que es santo y poderoso hoy aguarda por mí sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí. Del alma brota mi canto el Señor, que amaba más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Bueno, con esta canción yo te invito a, a hacer tu Magnificat. Escribe tu Magnificat. Dile al Señor cuántas maravillas has hecho tú en mí, Señor, porque eres maravilloso. Él te pensó antes de plasmarte en el vientre materno y eres un proyecto de su amor en esta tierra. Así que te invito que con alegría le digas, grande eres, Señor, porque has hecho maravillas en mí. Eso es lo que quería compartir hoy de la Anunciación. María, una mujer que estaba abierta al misterio, y nosotros estamos invitados a abrirnos a este misterio de amor que el Señor tiene programado para todos y cada uno de nosotros. Estoy abierta si alguien quiere preguntar algo, si quedó claro. Ok, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, por favor, si la puede escribir en el chat, ya sea de Zoom o de YouTube. Sí, yo estaba pensando también cuánto miedo habrá tenido, porque pues era una niña ella y de repente pues iba a ser mamá y enfrentar todo, pues toda esa situación. Sí, ha de haber sido muy difícil para ella, sobre todo en aquellos tiempos. Muy, muy difícil. Además, con una situación, yo no diría que ellos eran pobres, ellos eran una familia de clase media normal, pero su situación era compleja porque eran muy perseguidos, eran todos esclavos prácticamente, tenían que trabajar para el gobierno, entonces la situación de ellos no era muy favorable. Así que tuvieron que esconder el embarazo y tuvieron que arrancar para proteger a ese niño. Y José fue dócil también, fue dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo. Entonces esto también nos ayuda a comprender por qué nosotros estamos tan heridos y por qué nos cuesta tanto aceptar la maternidad de María. Eh, Hay muchos católicos que se dicen ser marianos, pero no creen en María, no creen en la figura de María, que en el fondo ella es el rostro visible materno de Dios. Ella es aquella parte maternal del Padre que se plasma aquí en medio de nosotros para mostrarnos todo ese caudal de amor que tenía para la humanidad y no se privó nada, se dio por entero. Así que creo que es tiempo, y sobre todo en estos tiempos tan duros de la Iglesia, consagrarnos al Inmaculado Corazón de María
y al Sagrado Corazón de Jesús, para que ellos sean quienes abran nuestra mente, nuestro entendimiento, ¿cierto? Esto se una para poder decir sí al Señor, en un sí incondicional, con todo lo que ello significa. Y también amigarnos en nuestra relación con mamá y con papá. Así es. Así es. Bueno, Gaby, pues no hay preguntas ni en Zoom ni en YouTube, Perfecto. pero muchísimas gracias porque fue una conferencia muy dulce, muy linda y esperamos volverte a tener aquí pronto con nosotros. Y Dios quiere. Y bueno, pues vamos a pasar a hacer las invitaciones de los siguientes eventos. Pues mañana, jueves 8 de agosto, los invitamos a que nos acompañen a la adoración al Santísimo, 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y se transmite por el canal de YouTube desde el Seminario Los Siervos del Divino Amor, desde Guadalajara, Jalisco, en México. El domingo los invitamos a que nos acompañen a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Se transmite por el canal de YouTube, por la página de Facebook del Apostolado y también por Zoom. El próximo miércoles no tendremos conferencia, el próximo miércoles tenemos vacación. Pero con el favor de Dios, dentro de 2 semanas tendremos con nosotros a Silvia Arcila en la quinta de 6 conferencias de la obra del Padre, la creación, la obra del Hijo, la santificación, la obra del Espíritu Santo, no, la obra del Padre, la creación, la obra del Hijo, la redención, la obra del Espíritu Santo, la santificación. Siempre me equivoco en esas 2 últimas. Y ese miércoles 21 y el 22 vamos a tener la sexta y última de esas conferencias, y el día 23, agosto 23, viernes, agosto 23 a las 12:30 hora de la Ciudad de México, tendremos con nosotros al Padre Javier Luzón desde España, y él nos va a hablar acerca de la tercera puerta de las 6 puertas del enemigo, que es el rencor. Así es que vamos a aprovechar el próximo miércoles, que es de vacaciones, porque a la semana siguiente tendremos 3 conferencias seguidas, miércoles, jueves y viernes. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gaby, seguimos en contacto. Muchísimas gracias por todo. Y ahora pasamos con Denise a la oración de protección final. Adelante, Denise. Gracias. Bueno, vamos a rezar el Magnificat en honor a la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador, porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya. Y ved aquí el motivo porque me tendrá por dichosa y feliz todas las generaciones, pues ha hecho mi favor cosas grandes y maravillosas, el que es todopoderoso y su nombre infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen. Extendió el brazo de su poder y disipó el orgullo de los soberbios, trastornando sus designios. Desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes. A los necesitados los llenó de bienes y a los ricos dejó sin cosa alguna. Exaltó Israel su siervo, acordándose de él por su gran misericordia y bondad, así como lo había prometido a nuestros padres Abraham y a toda su descendencia por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Gaby, otra vez, muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Y que pasen todos una muy bendecida noche. Bendiciones para todos.